Cordiales, don Leonardo. Realmente es preocupante, ¿no? Preocupante porque a la final nos hemos llenado de diagnósticos, los especialistas y también algunos políticos han diagnosticado, han dicho la ciudad necesita esto, la ciudad necesita esto otro, pero en la práctica no tenemos pues la implementación, por lo menos de una planificación participativa, porque la planificación de lo que yo conozco, por ejemplo, el plan de ordenamiento territorial de la ciudad, no se lo ha hecho con la participación de la comunidad y los barrios, ¿no es cierto? Que debería ser un proceso desde abajo hacia arriba, capaz de que pueda constituirse en la recopilación de las necesidades más apremiantes y en función de ello determinar las prioridades de inversión y de la gestión de una administración municipal en este caso. Fíjese usted que el tema de las lluvias e inundaciones no es de ahora, no es de los 2 últimos años, es desde hace más de 30 años quizás. Claro que ahora tiene un mayor efecto, ¿no es cierto? Antes el impacto era en la parte a la altura del río Ajaví, sí, pero ahora se ha extendido a algunos otros sectores y es obviamente por dos aspectos. Del uno, el mal manejo de las cuencas hidrográficas y el otro también el crecimiento demográfico de la ciudad que hace que el servicio de evacuación de lluvias no sea el adecuado y entonces el alcantarillado de aguas servidas que tenemos no satisface la necesidad de evacuación de esas aguas lluvias y por tanto es necesario un plan maestro de alcantarillado en la ciudad. Como dije alguna vez, el plan maestro de alcantarillado pluvial no da votos porque va bajo la tierra y entonces no se preocupan. Pero sin embargo, digamos que hay otros elementos que deberían atenderse o ponerse atención, como por ejemplo el tema del manejo o el mejor manejo de las quebradas y cuencas hidrográficas. Cuando usted camina por la parte de la Javí, usted se da cuenta pues en los tiempos de verano cómo el sedimento se va formando permanentemente y no hay una sola institución que se encargue de hacer una limpieza de esa parte. Y entonces, a la final, en esta semana que pasó, se inundó esa parte nuevamente. Las jardines de Odila, Caranqui, digamos, Yacucalle y otros sectores del norte también se inundan, es por eso. Yo creo que sí hay una responsabilidad de la ciudadanía respecto al mantenimiento y limpieza de los sumideros, pero ese no es la causante. Hay que implementar una campaña de educación. Yo no he visto, en vez de estar promocionando la fotografía de la alcaldesa o de la autoridad o las cadenas o el uso de los medios de comunicación para ventilar, ¿no es cierto?, la disputa de las comadres, debería promocionarse pues una campaña de concienciación respecto al manejo Ahora, o a la limpieza. estimado Fausto, a ver, usted acaba de señalar, creo que es importante analizarle este tema. Esto viene, el tema me refiero de las excorrentías de el Imbabura desde hace 30 años, desde que yo tengo uso de razón, estimado Fausto. Pero no ha habido poder político, proyecto técnico para que dé una solución y sobre todo decisiones, voluntad para reaccionar y tomar decisiones y las soluciones que necesita la ciudad. Aquí hay corresponsabilidad de anteriores administraciones hasta la presente fecha. Pero la pregunta es lo que usted acaba de señalar. Hemos hecho análisis, diagnósticos, entre comillas, hemos dado las posibles soluciones, se ha invertido también dinero, que ahora esos proyectos que se hizo allí ya están en desuso, no valen para nada, y volvemos a ver nuevamente cuáles son las circunstancias, lo que tenemos y lo que posiblemente puede pasar si Dios no quiera. Pues el día de mañana la madre naturaleza nos juega una mala pasada, permítame el término. Allí viene la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, Fausto, desde su análisis, su criterio? ¿Qué es lo que se debe hacer? Porque al parecer nadie quiere tomar una decisión o nadie quiere mojarse el poncho, permítame el término, para buscar una solución definitiva a este tema, que el día de mañana podría, Dios no quiera, caer pues en una preocupación mayor. Mire, yo creo que hay que implementar primero una mesa técnico-política del tema de riesgos en la ciudad de Ibarra, porque no solamente el riesgo de inundaciones, también recientemente tuvimos el temblor o el terremoto en Esmeraldas que fuimos afectados, no
incidentemente, pero de manera importante. No tenemos una conciencia respecto al riesgo en cuanto a desastres. Y por tanto, primero, como digo, implementar una mesa técnico-política, no solo técnica, una mesa que analice primero las problemáticas adecuadamente, que conozca en las partes fundamentales donde hay riesgos respecto al tema de desastres naturales. Lo segundo que hay que hacer es involucrarse en esa mesa técnica a los sectores que son propensos a estos riesgos, para que ellos no solamente tengan una cuestión de exigir de que se atiendan las demandas que tienen, sino también de cómo pueden aportar a la implementación de soluciones. Tercero, la definición de un plan, una hoja de ruta que permita entonces, con la voluntad política de la actual administración o de las futuras administraciones, la hoja de ruta no puede ser para un periodo de gestión de administración pública, sino permanentemente. Y entonces esa hoja de ruta va a ir supliendo y resolviendo necesidades inmediatas, mediatas y a largo plazo. La cuarta cosa que me parece importante es establecer si es que la ordenanza sobre el tema de uso de suelo y también de construcciones está adecuada o apegada a la realidad para que esa deba ser modificada o cambiada desde la institución que corresponde, como es el Consejo Municipal. Un siguiente elemento, pues, es la predisposición y voluntad política con la asignación de recursos para, por un lado, estudios que garanticen la posibilidad cierta de implementar soluciones en partes más problemáticas y más, digamos, profundas respecto al tema. Y segundo, también recursos para lo que podría constituir la capacitación y constitución de brigadas. Desde el municipio debe haber una unidad técnica, no un delegado, no un responsable de riesgos, sino una unidad técnica que comprenda todos los elementos y que incluso se articule con otras instituciones. Dentro del municipio debe haber maquinaria permanente dentro de la unidad técnica de riesgos. No solamente debe haber cuando se necesita, saquemos de las maquinarias que están haciendo las demás obras para que vengan a ayudarnos, sino, ¿por qué? Porque necesitamos maquinaria que esté permanentemente haciendo la limpieza de todas las cuencas hidrográficas que hay en las partes altas de la ciudad. Estos elementos podrían ayudar y configurar a establecer una posibilidad inmediata, pero a largo plazo, don Leonardo, el plan maestro de alcantarillado pluvial. Ahora, estimado Fausto, pero mire, estos documentos, yo he hecho una pequeña investigación, lo existe, tal vez hecho a la época de hace 10 años, de hace 15 años tal vez, debemos actualizar justamente aquello. Pero aparentemente ya existía una hoja de ruta, aparentemente pues ya existía esta voluntad política. Recuerden, la Revolución Ciudadana, a través de la Secretaría de Riesgos se invirtió, me parece una cosa de 2, 3 millones, un poco más, un poco menos tal vez, pero no ha existido, si vale el término, un proyecto técnico adecuado y sobre todo que dé una solución definitiva al problema, porque si vamos a estas mismas circunstancias, vamos a tener 20 años más, 30 años más, y la situación se va a convertir mayor el día de mañana, estimado Fausto. Mire, estamos cerca a un proceso electoral, y eso hay que tomar en cuenta. La ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de establecer a quién elegir. El alcalde o la alcaldesa que puedan ser elegidos próximamente no significa que tengan todos los conocimientos sobre todos los temas desde el punto de vista técnico. Lo que necesitan las autoridades que sean elegidas es tener la voluntad y predisposición política para hacerlo. Pero en este caso corresponde a la ciudadanía valorar realmente a quién o quiénes son las autoridades que debamos elegir nuestro voto para que puedan asumir la responsabilidad. Como usted ha dicho, el tema de seguridad no trasciende solamente al tema de riesgos en desastres, también es un tema de la delincuencia. En este caso, si bien es cierto, la municipalidad no tiene una responsabilidad directísima, pero tiene dentro del COTAD una función que le corresponde, el tema de la conformación del Consejo Cantonal de Seguridad. Y en función de ello, pues, debe asumir esa responsabilidad, porque vea, expande cada día y es el mismo diagnóstico. Todos los días hay robos y ahora en motocicletas mayormente, y ahora con armas y revólveres mayormente. Entonces,
Nosotros hemos presentado como ciudadanos una propuesta para que se la revise. Aspiramos a que el consejo que se constituyó incluso recientemente lo conozca, lo revise, invite a la comunidad a ver qué de esas partes puede hacerse y en función de ello qué necesita el aporte de una, otra u otra institución, incluso de la ciudadanía. Necesitamos un poco ser más objetivos y dejar de deliberar el tema, ¿no es cierto? Incluso secretosos, porque aquí yo estoy de acuerdo que la estrategia en el caso del tema del control de seguridad hay que manejarlo con reserva, con recelo. Pero sin embargo, políticas generales que apuntalen a la conformación de brigadas comunitarias, capacitación, a la incorporación de ciudadanos y elementos importantes de concienciación respecto a temas de empleo, pobreza, educación, acceso a la salud, etcétera, sean entendidos como políticas públicas que debe conocer toda la ciudadanía. ¿Considera usted en todo caso, estimado Fausto, que no ha existido primero esa voluntad de abrir ese abanico, de trabajar en forma interinstitucional y con la misma ciudadanía para tomar decisiones en estos temas fundamentales, del tema de riesgos, del tema de seguridad, que me gustaría también ampliarlo, Fausto? Es obvio que no ha habido, pues, ¿no es cierto? Usted está observando de que al menos en el año 2022, de una u otra forma se está ejecutando el presupuesto, parte del presupuesto, digámoslo así, porque otro presupuesto es a punte crédito, que a la final a quien le va a tocar pagar es a los ciudadanos y a los ibarreños, ¿no es cierto? Toda esa construcción de adoquinados y vías que está haciendo la municipalidad es a punte crédito. No nos vengan a decir que eso es producto de la gestión eficiente de la administración municipal. Y entonces, lo que hemos evidenciado es eso, primero, la falta de decisión política; segundo, la falta de articulación e incorporación a la comunidad; y tercero, la falta de gestión de la administración municipal para recuperar fondos o recursos económicos para la obra pública que necesita, prioritaria, no para cualquier cosa, prioritaria. Vea, a mí me llama la atención y me parece interesante la regeneración que se hizo de la plazoleta Monseñor Leonidas Proaño. Pero no debe ser solamente el concepto de regeneración parcial desde el punto de vista urbano, sino también desde el punto de vista humano. Ahí se asentaba la Asociación de Estibadores Mar del Plata, ¿no es cierto? Son alrededor de unos 20 amigos que se dedicaban a cargar los bultos de los vehículos y les contrataban. Pero resulta que oigo el discurso de la señora alcaldesa que dice que al fin se ha liberado la plazoleta de la delincuencia. Estamos generalizando, pues estamos haciendo un inadecuado mensaje a la comunidad, a la ciudadanía. ¿Cuál fue la oportunidad o el espacio que les dieron a esa asociación para ser ubicados, para dar condiciones y garantías de posibilidad de empleo? Ese tipo de cosas son las que necesitamos de entender en esta ciudad, en esta sociedad que está caotizada por la desintegración social, la denigración y sobre todo el deterioro de las conductas y comportamientos, lo que sucedió en el Turi. ¿Sí? Nosotros no queremos que suceda en nuestra ciudad. Hay una cárcel que hay que ser ubicada. ¿Dónde está la proyección, la perspectiva de la reubicación de esa cárcel? Yo le he escuchado a usted como concejal que ha planteado la reubicación. He escuchado a algún asambleísta que también ha planteado la reubicación, pero no hay respuesta. Entonces, aquí lo que corresponde es definitivamente a entender y valorar que las administraciones municipales desde el ámbito ejecutivo, como les corresponde, no han hecho gestión en función de desarrollo integral de la ciudad, y en función de ello, pues, corresponde a los ciudadanos tomar la decisión de las próximas elecciones, votar por lo que corresponda, valorando adecuadamente, más que la cara bonita, más que, qué sé yo, que a veces hasta la riqueza y el auto bonito, votar por capacidades, proyectos y trayectoria. El desarrollo integral de una ciudad se la hace con planificación, y eso es la parte fundamental, creo, estimado Fausto, como usted señalaba, diagnosticando, analizando y construyendo esa hoja de ruta. En el tema de seguridad, en estos últimos días se ha hablado también de la inseguridad que existe en la ciudad de Ibarra, o la percepción de la inseguridad que existe en la ciudad de Ibarra. Usted ha estado en una marcha en los últimos días, la semana inmediatamente anterior me parece, y quisiera comentar este particular con usted, porque el día miércoles de la semana inmediatamente anterior, en mi calidad de presidente de la Comisión de Seguridad, he pedido a la alcaldesa que se haga justamente y he exigido este Consejo de Seguridad de la ciudad de Ibarra con todas las instituciones. Pero aquí hay un tema que para muchos sorprenderá y que para muchos tal vez esa es la realidad o no la es la realidad. Hay un informe del mando institucional en el caso de la Policía Nacional, las estadísticas, donde nos señalan que Ibarra
de acuerdo a Manabí, de acuerdo a Machala, de acuerdo a Guayaquil, de acuerdo a Cuenca, de acuerdo a Pichincha, a Quito, es una isla de paz. No tenemos mayor inseguridad, no hay mayor violencia. Sí hay un incremento de robos, de asaltos, pero no hay mayor violencia como en otras ciudades. Esta percepción de inseguridad, como lo ha señalado el señor coronel, se me escapa el nombre, es un nuevo miembro que está a cargo del distrito Ibarra, que fue delegado el señor coronel Normancano, donde señala que él viene, por ejemplo, de Manabí, donde ve otra realidad, pero acá estamos viviendo una realidad de invisibilidades mayormente, de consumo de alcohol, de peleas, de la agresión entre familias, de la violencia intrafamiliar, pero no de violencia como tal en la ciudad. Y el tema, lógicamente, pues desgraciadamente del señor Cabezas es un tema muy aislado. ¿Cómo lo ven ustedes como ciudadanos, estimado Fausto? Mire, nosotros hemos señalado con claridad el tema de las estadísticas responden a veces a la manipulación, ¿no es cierto? Hasta desde el punto de vista político. Es obvio que los indicadores no pueden ser totalmente alarmantes, porque Ibarra o Imbabura no es una carnicería como sucede en Manabí, como sucede en Guayas, ¿no es cierto? No resulta ser así, y eso hay que ser objetivos. Pero sin embargo, todos los días lo observamos en medios de comunicación y en redes, sobre todo, y no creo que las redes nos estén mintiendo tampoco, no siempre hay que creer todo, pero las evidencias así lo determinan, de que le asaltan en la esquina, en Los Ceibos, en Alpachaca, en Yaguarcocha, en Priorato, en Caranqui, y todos los días, y 2 o 3 veces de lo que se observa, ¿no es cierto? Ni siquiera de todo. La policía, la fiscalía cuenta con estadísticas en función de las denuncias, pero el ciudadano común que no tiene dinero para patrocinarse con un abogado, definitivamente le robaron la cartera, el celular, la remuneración, el sueldo, la casita, etcétera. No va y no pone la denuncia, lo que hace es tratar de resguardarse y atemorizado se encierra en su domicilio. No es una percepción, le hemos dicho al gobernador, no es una percepción, hemos dicho públicamente, es una realidad porque es evidente lo que está sucediendo. No por la persona a la que le asesinaron estilo sicariato, sino por el uso como instrumento de masacre del sicariato, es lo que alertamos a la ciudadanía, de que un hecho reproducido en 2, en 3 se convierte pues entonces en una conducta. Y eso lo sabe cualquier psicólogo y sociólogo, ¿no es cierto?, respecto a la conducta humana. Entonces la policía debe ser más sensible. No estamos diciendo que cambien las estadísticas, estamos diciendo de que hay que implementar un plan integral que no corresponde solo a la policía, sino parte por la política gubernamental de atención del empleo, de atención de la movilidad humana, de atención de tránsito, de atención de la dotación en infraestructura que requiera insumos que requiere la Policía Nacional. E incluso, don Leonardo, yo le invito a usted a que haga una propuesta de reforma a la Ordenanza de Seguridad Ciudadana, para que los recursos no sean tomados a discreción por parte de la autoridad de la tasa de seguridad, que se compran cámaras y punto, no, para que haya un análisis en cómo invertir. Yo he sugerido incluso en la necesidad de que esos recursos sean priorizados, porque es lo que no tienen las entidades. La dotación de insumos como gasolina o combustible para los patrulleros y motocicletas, la capacitación a las personas en los barrios dentro de las brigadas comunitarias y la identificación. Y un tercer elemento, la contratación de un bufete de abogados permanentes para que defiendan a las víctimas de estos atentados. Si solo con estos 3 proyectos se trabajaría con esa tasa de seguridad, yo creo que ayudaría mucho a resolver algunas y de otras tantas necesidades que tenemos en temas de seguridad. Ahora, ahí hay un tema, la información que habíamos solicitado y que nos pasaron. La tasa de seguridad en Ibarra es muy ínfima. Presupuesto anual no sube o no sobrepasa los $300,000. Yo creo que este también es un tema que tiene que ser analizado, han señalado, para que se pueda cumplir con estos planes y objetivos en el tema de seguridad. Pero esto sería pasarle nuevamente la factura al pueblo ibarreño, al pueblo del cantón, estimado Fausto.
Mire, los $300.000 administrados eficientemente para estos tres aspectos que yo estoy señalando podrían servir. Yo he señalado también la necesidad, por ejemplo, el gobierno maneja el tema de la compra o importación de combustibles y también es el que regula el tema de la comercialización de los combustibles del interior del país. La policía se queja que no tiene combustibles y por eso no puede circular y patrullar permanentemente la ciudad. ¿No? Yo he planteado y he dicho, ¿por qué es que el gobierno no implementa una política en que todas las gasolineras del país sean proveedoras de combustible a los patrulleros y motocicletas? Siempre y cuando se implemente una línea de observación y conducta en relación al comportamiento de los policías que se acercan o acuden a retirar ese combustible. Por el tema de corrupción, aquí no vamos a tapar el sol con un dedo. En la policía también cogerán el combustible como hacen en muchas instituciones del gobierno central, irán a vender a otro lado o pasarán a sus vehículos el combustible y irán a seguir retirando y todo el día y todos los días. Es decir, aquí la cosa es también una cuestión de conciencia moral y ética de conducta y comportamiento humano. Pero el tema es de que necesitamos entender un plan importante, integral, que sea tomado en cuenta por las autoridades e involucrada a la ciudadanía a la ejecución de ese plan. Ojo, nosotros también estamos planteando la necesidad de que se constituya un observatorio, para que no nos mientan, pues, don Leonardo. Si nos dicen que hay 1.000 efectivos policiales, a ver, ¿dónde están esos 1.000 efectivos policiales? Cuando nosotros tenemos extraoficialmente la información de que habrían llevado a Guayaquil a los efectivos y resulta que aquí nos dicen que hay 1.000, nos dicen que hay 200 patrulleros y 200 patrulleros, pero no nos dicen cuántos están circulando, cuántos están dañados, cuántos están sin conducción y también cuántos se llevaron a las provincias más complejas y complicadas de inseguridad. Es decir, necesitamos alguien también que intervenga en función de observar y recomendar o sugerir las observaciones que la ciudadanía realice en torno al tema de seguridad. Así es. Continuaremos analizando este tema porque es importante hacer conciencia también en la ciudadanía y en las mismas autoridades. Fausto, qué gusto saludarle en esta mañana. Una buena semana. De igual manera a usted y a todos los televidentes y oyentes. Gracias. El sociólogo Fausto Giraldo, nuestro invitado a esta hora de la mañana. Vamos a